Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, licenciado, la Junta de Control Fiscal el pasado viernes emitió un comunicado de prensa con una serie de directrices que contienen lo que para ellos serían los principios básicos para una reforma de impuestos a la propiedad que sea transparente, que sea justa y que sea eficiente. Pero vamos a ir acerca del contenido de lo que la Junta está promoviendo en esa dirección, licenciado. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, no hay duda de que el sistema contributivo de Puerto Rico necesita cambios y en algunas instancias cambios fundamentales. El CRIM no es la excepción. Tú sabes que el CRIM ha tenido muchos problemas en la administración de esa ley. Históricamente ha habido casos de corrupción enorme en torno al catastro, a la información del mapa, a los contratos que se han dado. Y el crimen es la principal fuente de ingreso de los municipios que están pasando por una crisis económica significativa, particularmente después que la Corte de Título 3 anuló la Ley 29, que era la que le daba el alivio de no tener que pagar las pensiones y la reforma de salud. Así que es importante trabajar con el crimen, pero las intenciones de la Junta no son necesariamente solventar la economía de los municipios. Las intenciones de la Junta es establecer otras fuentes de ingresos para tratar de pagar a los acreedores. Y eso es lo que preocupa porque obviamente ya los municipios tienen unas cargas increíbles que los ponen en precario y el sistema contributivo que tienen ellos para depender no ayuda. Pero lamentablemente el modus operandi de la Junta ha sido el hacer recomendaciones de austeridad y aquí esta no es la excepción porque una de las recomendaciones que hacen es básicamente eliminar las exenciones que son las que protegen a las personas de escasos recursos o de medianos recursos para que puedan mantener una propiedad en Puerto Rico porque en Puerto Rico pues obviamente hay unos límites sobre los cuales hay que pagar contribuciones y las personas que tengan una propiedad debajo de esos límites no tienen que pagar contribuciones o pagan unas cantidades que son razonables. Si tú subes los impuestos sobre la propiedad, como es la intención de la Junta al eliminar las exenciones y además retasas, porque también están proponiendo retasar las propiedades para el nivel de mercado. Es decir, si fueras a vender la propiedad, ¿cuánto te darían en el momento actual? Pues ese sería el valor contributivo. Y además eliminar las exenciones, pues vas a tener un alza. La Junta alega que no va a haber un alza porque se van a establecer diferentes escalas contributivas dependiendo si es residencial, si es comercial, si es industrial, etcétera. Pero si yo soy un titular de una propiedad y soy de clase media y me eliminan la exoneración que tengo en el CRIM, pues entonces me va a subir la contribución como quiera. Y en ese sentido es que el impacto va a ser muy regresivo porque va a perjudicar a los residentes de casas modestas de una manera mucho mayor en relación a sus ingresos ¿verdad? Normales que los residentes de casas de un nivel socioeconómico más alto. Así que la costura se le ve a esto, José Elías, de que es una manera de aumentar la recaudación de ingresos para tratar de recortarle más dinero a los municipios. O sea, si aumenta el crimen, pues entonces yo tengo razones para bajarle las aportaciones a los municipios y ese dinero lo puedo utilizar entonces para el pago a los bonistas. Así que es otra medida de austeridad. Entonces el modus operandi es el siguiente. Primero yo te hago una recomendación y eso parece de súper buena fe. Mira, gobierno, esto es para mejorar la Ya la tenemos ahí, ya tenemos la recomendación. sí, y hay unos procesos que se activan con la recomendación. La Junta le dio, si mal no recuerdo, 90 días para que reaccionen. Y si el gobierno decide no adoptar esa recomendación, tiene que ponerlo por escrito y enviarle eso al Congreso, al presidente, a la Junta, etcétera. O sea que ponen contra la pared al gobierno para que rechace o acepte
esa recomendación. Pero el problema es que ya la jueza Taylor Swain y el primer circuito validó que una vez una recomendación que se hace por la Junta se incorpora en el plan fiscal, entonces es mandatoria para el gobierno de Puerto Rico. Por ende, esta es la primera etapa. Primero yo te lo recomiendo, luego en la próxima edición del plan fiscal te lo pongo en el plan fiscal, por tanto es obligatorio y entonces puedo utilizar los mecanismos de presión que usa la Junta, que pueden incluir el desacato eventualmente. No ha ocurrido todavía, pero ese poder se lo están reservando. Y entonces obligo al gobierno a imponer reformas adicionales de austeridad. Estaba escuchando yo al alcalde que es el presidente de la Junta del CRIM y estaba diciendo que con lo que se recauda actualmente los municipios pueden sobrevivir y que no se puede imponer una carga contributiva adicional al pueblo de Puerto Rico por las consecuencias económicas que eso va a tener. Pero como a la Junta lo que le interesa es aumentar los recaudos para tratar de tener más ingresos para los bonistas, pues eso va a caer en oídos sordos. Así que ya veremos, Joselía, como primero es una recomendación, cuando el gobierno conteste si es favoreciendo eso o rechazándolo, como quiera, ellos lo van a poner en el plan fiscal. Y una vez esté en el plan fiscal es obligatorio y vas a ver que entonces el presupuesto que sea compatible, ¿verdad? Que sea contemporáneo con ese plan fiscal va a tener medidas para presionar al gobierno para hacer esa imposición. Y eso es otro de los asuntos, José Elías, que vemos que hace inoficioso el proceso electoral de noviembre, porque ya los aspirantes a puestos electivos en esas elecciones pues no van a poder hacer nada porque realmente ya el campo en cuanto al crimen va a estar ocupado. Y eso es lo que hace el proceso en Puerto Rico más antidemocrático, más dictatorial, más tiránico, porque quien gobierna Puerto Rico es la señora Natalia Yaresco con esas cartas que eventualmente se convierten en documentos que tienen la misma altura que la propia Constitución de Puerto Rico. Muy interesante lo que nos describe sobre eso y sobre todo poniendo en perspectiva, licenciado, lo que podemos esperar como agenda en el transcurso del próximo cuatrienio. Sí, pues básicamente no tienen agenda porque esos planes fiscales cada vez incorporan más medidas de política pública y están ocupando todas las áreas del quehacer político de Puerto Rico. Y como ya la jurisprudencia del primer circuito es clara de que eso es obligatorio, la Junta lo que tiene que hacer es presionar para que el gobierno se alinee, ¿verdad? Y ahí es que viene la gran definición, José Elías, de los candidatos que están pendientes a la elección en noviembre. Ellos se van a someter o van a luchar contra la Junta. Si se someten, pues no tienen nada que hacer ni que decir. Son totalmente inútiles, inoficiosos, porque no tienen poder. Quien decidió eso ya es la Junta con Natalia Yaresco. Si se oponen, entonces es que pueden tener el poder y tener el beneficio de un proceso de negociación que no solamente les ayude a lograr objetivos bien puntuales y a corto plazo, como que la Junta desista de imponer ciertas medidas, como ocurrió con la Ley 80. ¿Te acuerdas que querían eliminar la Ley 80? Pues la oposición de la legislatura logró que ellos desistieran por ahora, porque sigue estando en el plan fiscal, y ellos siguen quejándose y siguen criticando al gobierno de que no eliminaron la Ley 80, pero hasta ahora no han querido utilizar al máximo los poderes de la ley para imponer un cambio así. Pero en la oposición de los políticos a las medidas de la Junta que sean arbitrarias y que sean con el propósito de aumentar los recaudos de los bonistas, los políticos ganan y el pueblo de Puerto Rico gana porque la Junta puede desistir o pueden renegociar otros asuntos. Pero lo más importante para mí no es esa negociación puntual y chiquita de día a día. Lo más importante para mí es que la oposición de los políticos a las medidas de austeridad de la Junta puede llegar a un tranque en la imposición de la ley promesa. Y ya la ley promesa, como hemos comentado aquí en numerosas ocasiones, tiene unos problemas de viabilidad enormes. La ley promesa no ha alcanzado el mínimo de los objetivos que se plantearon cuando se aprobó esa ley y va camino a un fracaso con la eventualidad de una segunda quiebra. Pues hay que oponerse y hay que hacer todo lo necesario para que esa crisis de imposición de la ley
sea lo más pronto posible, José Elías, para que no se manifiesten las consecuencias más terribles de la ley promesa, como hemos anticipado, ¿verdad? El recorte de las pensiones, el que se hagan promesas de pago que no se pueden cumplir y eso nos lleva a una segunda quiebra. Así que es urgente contradecir y crear la crisis que llame la atención del Congreso para que entonces se mire el problema de Puerto Rico desde otra perspectiva que naturalmente incluye el asunto político, que finalmente se está haciendo más visible, José Elías, con el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio, que ha generado un pandemonio aquí en Puerto Rico bien interesante, particularmente en los sectores estadistas que no quieren que haya un debate franco, abierto, sobre lo que implica la estadidad para Puerto Rico y sobre si Estados Unidos está dispuesto a conceder la estadidad para Puerto Rico. Así que en alguna medida, José Elías, se puede ver que todos estos tropiezos que ha tenido la Junta, todas estas controversias que se han generado en la implantación de la ley, están creando un reconocimiento político en ciertos sectores del Congreso que podrían ser mayoritarios a partir de enero del año que viene, de que hay que atender la crisis política de Puerto Rico más que cualquier otra cosa, en mayor prioridad que cualquier otra cosa. Bueno, por otro lado, licenciado, otro tema que también trascendió en estos días fue un informe del Centro para la Nueva Economía, quienes estuvieron haciendo un análisis sobre el contrato de privatización de Luma Energy. Bueno, ¿qué añade a juicio suyo, y obviamente por haber estudiado usted ese contrato, qué añade en las observaciones que hace pública el Centro para la Nueva Economía sobre este acuerdo? Bueno, es bien importante ese informe, José Elías, porque sabes que el Centro de la Nueva Economía es un centro de pensamiento, un think tank, que en Puerto Rico, si ese es el único, pues no me extrañaría, ¿verdad? Hay muy poquitos centros de pensamiento independientes, compuestos de un sinnúmero de profesionales, que ha hecho informes previamente que no son necesariamente liberales ni socialistas, como podrían decir algunos, ¿verdad? Que están en esa mentalidad de Guerra Fría. El Centro para la Nueva Economía es un centro conservador, pero muy puntual, porque obviamente está compuesto por gente muy seria y muy bien preparada. Y ha venido a ratificar lo que Lautier ha estado señalando sobre el contrato de Luma, que hemos discutido aquí ampliamente, de que ese contrato es leonino. El análisis que preparamos para Lautier sobre el contrato se enfoca particularmente en la violación de las políticas públicas de Puerto Rico en cuanto a la energía renovable, etcétera. Y a la doctrina también de que es un contrato leonino, cuando un contrato es solamente a favor de una parte, particularmente en la contratación pública, eso es ilegal, es nulo, es contra la ley. Pero el análisis del Centro para la Nueva Economía es en términos de negocios, de conflictos de intereses, de oportunidades que surgen de ese contrato para el fraude, para la generación de rentas ocultas, es decir, de ganancias ocultas que no estaban evidentes en el contrato a la luz de las diferentes transacciones que puede hacer Luma con el Greenco, con el Genco, con el ServiceCo, etcétera, con las diferentes compañías que van a surgir de este desmantelamiento, de este desbarajuste que van a hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el Centro para la Nueva Economía se da cuenta de que el contrato va a generar toda una serie de circunstancias que son perjudiciales para el pueblo de Puerto Rico, perjudiciales para un clima razonable de inversión en torno a la energía eléctrica, porque se van a repartir los 18 mil millones de dólares sin ningún tipo de protección ni garantía, porque va a ser entre las propias compañías matrices de Luma. O sea, ellos identifican esas áreas que nosotros no le pusimos tanto énfasis, por lo cual es complementario y confirma, más allá de cualquier duda, de que el contrato es malo para Puerto Rico y que debe cancelarse. Y lo dicen así mismo. Dicen que ese contrato puede crear riesgos catastróficos. Y nosotros los identificamos cuando dijimos que en una situación difícil, digamos que Luma se le haga difícil conseguir los fondos federales, que es anticipable. Luma puede recoger sus bártulos e irse. Y nos dejaría solamente con 120 días de antelación para poder montar la compañía eléctrica otra vez. Y eso el Centro para la Nueva Economía le llama riesgos catastróficos. Y por eso dice que el contrato no sirve y que hay que volver a la mesa de negociaciones, José Elías. Un ente independiente que anteriormente ha abogado por la privatización
de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que aquí ya no es Jaramillo, ni Lutier, ni Rolando Emanueli los que están diciendo que el contrato es malo. Aquí están diciéndolo una entidad que por su expertise y por sus posiciones ideológicas es una entidad conservadora, lo cual pone en la mesa de los candidatos a la gobernación la obligación de examinar detenidamente este contrato y eventualmente buscar la manera de cancelarlo con la estrategia que genere menos consecuencias para Puerto Rico. Pero aun cuando genere consecuencias económicas para Puerto Rico, José Elías, las consecuencias de ejecutar el contrato van a ser peores. Va a terminar con el sistema de retiro, lo va a liquidar porque no va a haber aportaciones suficientes. Va a acabar con las uniones de la Autoridad de Energía Eléctrica, va a acabar con la seguridad de empleo de los empleados de la energía eléctrica, va a delegar las políticas energéticas y de energía renovable a una entidad privada que lo que tiene como norte es la ganancia, va a poner en entredicho el plan de integrado de recursos, que esta semana pasada hubo una resolución del negociado de energía sobre ese plan y que es lo que pauta la política energética por 20 años para Puerto Rico. Ellos van a tener toda esa facultad y en el caso de un huracán, ellos podrían irse en cualquier momento, dejando entonces a Puerto Rico en el riesgo catastrófico de quedarse sin una compañía eléctrica. Así que es importante que los candidatos a la gobernación y a la legislatura sepan que ese contrato es terrible para Puerto Rico y que hay que cancelarlo lo antes posible. Bueno, por último, licenciado, ya se van dando más detalles relacionados con el Plan Integrado de Recursos, del cual sabemos hace ya varios años se viene desarrollando la discusión a nivel de diferentes regiones, y de hecho los proyectos de energía renovable pues también empiezan ya a tomar forma en cuanto a lo que apruebe el negociado de energía con este plan de integrado de recursos, licenciado. ¿Qué ve usted en ese plan que es importante no solamente que el país conozca, sino que incluso los mismos candidatos a la gobernación vayan especulando sus posturas en torno a esos temas? Un momento sobre ese asunto. Bueno, el plan, la comunicación pública que hubo de lo que ocurrió con el plan parece decir que aprobaron todo lo que la Autoridad de Energía Eléctrica pidió y el plan denegó muchas de las políticas que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica en torno a la energía renovable para fortalecer la política pública del gobierno de Puerto Rico sobre las metas que hay en cuanto a energía renovable y por eso rechazó varios proyectos de gas natural porque la mentalidad de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Junta es privilegiar el gas natural. Y por eso es que se están dando estas batallas en contra de Ecoeléctrica, en contra de New Fortress, porque ellos están empujando con toda la fuerza, ¿verdad?, esos proyectos y tienen en el bolsillo otros proyectos de gas natural. El Plan Integrado de Recursos le dio un golpe a la autoridad y a la Junta en esas pretensiones. La autoridad puede recurrir al Tribunal de Apelaciones para revisar el plan, la decisión que se tomó, pero es una victoria, José Elías, para los grupos ambientalistas que comparecieron y participaron activamente en el proceso de aprobación del plan y que demuestra que la participación ciudadana es súper importante en estos procesos de energía. Lo que no ocurrió con el contrato de Luma, que se hizo en secreto y al hacerse en secreto salió este adefesio. Por lo cual una de las enseñanzas del proceso de la aprobación del plan de recursos integrados de la autoridad es que es indispensable la participación de los grupos que tienen interés en estos temas para que el negociado pueda tener toda la información necesaria. Hay que esperar si la Autoridad de Energía Eléctrica acepta lo que resolvió el negociado, pues tendría que someter planes nuevos, tendría que someter enmiendas a ese plan para que sea aceptable para el negociado, pero también puede escoger recurrir al Tribunal de Apelaciones y cuestionar la decisión del negociado. Veremos, están en término para apelar. Una vez transcurre ese término, pues sabremos si la decisión es final y firme o si hay que esperar que el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo eventualmente decidan el caso. Bueno, interesante. Vamos a ver qué está ocurriendo con esto, licenciado. Quiero, como siempre, agradecer la oportunidad que nos brinda de dialogar. Estaremos hablando más adelante. Cómo no, José Elías, estamos a la orden y que pase buen día. Igual.